Bueno, muy buenas tardes. Esta es la grabación para el 3 de marzo. Tenemos una charla de interpretación de resultados, que es una charla que yo creo que es vital para muchos de ustedes porque redirige completamente la estrategia. O sea, es una cosa antes y después de saber esto. Y por eso es tan importante que la vean mientras todavía haya tiempo de pensar en la estrategia, ¿cierto? Para que puedan empezar a plantearse ciertas preguntas y a resolver ciertas cosas que que digamos no es desconocido, que hay un montón de mitos frente a la calificación de de la universidad. En especial, bueno, yo diría que hay varias razones por las cuales hay esos mitos. Una de ellas tiene que ver pues con el desconocimiento, ¿cierto? Entonces creemos que es la calificación común y corriente de la que estamos acostumbrados. Y otra, porque es difícil de comprender, o sea, de verdad es complicado de entender. Se necesitan varios semestres de probabilidad para entender a la normal y todo lo que implica la calificación estandarizada. Entonces claro, voy a intentar ser lo más clara posible con algo que de todas formas es complejo. Eh, Manu, la idea es montarlo a mi canal, pero también les pasaré, mientras que está montado, les pasaré la grabación en Drive, mientras tanto. Muy bien, quiero que arranquemos por un sondeo, ¿cierto? Que ustedes me digan cuál de las dos materias les angustia más y por qué. Pues cuál les genera más nervios o más ansiedad. Me lo van a contar por aquí, por esta encuesta. Les estoy mandando un enlace para que me lo cuenten por ahí en un pequeño párrafo. Es, em, es, sí, no tienen que poner nombres ni nada de eso, entonces es confidencial. Quiero que me vayan contando por ahí para que vayamos viendo cuál es esa percepción que tenemos. Ojalá pusieran los porqués, no solamente la materia, cuál de las dos, sino también los porqués. RL y un poco de SL. SL me cuesta hacer inferencias y analizar textos. RL me hace sentir frustrada, pero CL insegura. Eso es muy específico. Pues yo creo que hay que tener como mucha claridad para pues como para establecer una oración como esa. Siento que tengo más carencias en razonamiento, mientras que en competencia es todo lo contrario. CL porque uno no se puede, porque uno se puede equivocar en poquitas. No sé nada de matemáticas, ni es muy fuerte y la lógica me confunde. Sí, suele pasar con la lógica. Tenemos competencia lectora, no soy muy bueno para analizar textos, ambas porque buscan una profundidad compleja, eso es cierto. Razonamiento lógico porque me da mucha ansiedad el no poder resolver el problema que me plantean, el no saber cómo hacer. CL ya que quiero sacar las máximas preguntas buenas posibles, ya que es la que mayormente tiene el promedio más alto. Esta persona sabe de estandarización, o sea, está hablando desde el conocimiento. RL cuando estoy bajo presión me tiendo a quedar bloqueado y al mismo tiempo olvido todos los procedimientos. Un poco más CL porque se necesita más puntaje perfecto, pero RL porque hay, a veces es confuso, es verdad. Lectura crítica porque soy muy débil en ella y en mi primer examen fue peor en ella. Ambas, ya que nunca me ha gustado las matemáticas y me da pereza leer. RL porque siento que se necesita ser muy creativa a la hora de resolver ejercicios. Competencia lectora ya que no logro identificar completamente los tipos de preguntas. Siento que puedo con la mayoría de ejercicios en RL, pero no logro manejar bien el tiempo. Comprensión lectora porque me siento muy insegura. Razonamiento lógico, ya que siempre se me dificulta más y es donde más tiempo me demoro. RL porque soy muy lenta. RL, pero en general me da miedo CL porque RL por lo general, pero me da miedo CL porque uno nunca sabe qué examen le va a tocar, qué preguntas le van a hacer y cuál va a ser la estandarización. Eso sí da miedo. Razonamiento, me cuesta mucho todo lo que tiene que ver con matemáticas. Razonamiento lógico porque abarca demasiados temas que me hacen sentir inseguro. Razonamiento, siento que me demoró mucho para llegar a la conclusión o comprensión del texto, a pesar de que me va bien en competencia. O sea, razonamiento lógico requiere una propia comprensión, a pesar de que sepamos leer en competencia lectora, como que las palabras claves y la comprensión de razonamiento lógico, pues es muy específica.
RL porque el semestre pasado saqué muy mal y me hace sentir frustrada, me cierro mucho con los números. O sea, hay un bloqueo ahí con los números. Razonamiento lógico porque siento que me lleva más tiempo para identificar el problema y no he sido muy buena en matemática nunca. RL ya que le tengo miedo a las potencias, muy específico, potenciación. Potenciación no es necesariamente un tema mayoritario en el examen, a veces sale, incluso a veces no. Entonces no, digamos que podríamos orientarlo a algo más en general. RL es complejo, pero CL me hace sentir seguro y me estrello. Ahorita vamos a hablar de esta expresión en específico. Estrellarse con CL va a ser más común que estrellarse con RL. Razonamiento lógico porque no es mi fuerte. RL ya que le tengo miedo. RL porque el tiempo se me va volando. Razonamiento lógico, puesto que es la materia en donde tengo más huecos, no tanto en temas donde abarca matemáticas puras como geometría y álgebra, pero los otros temas relacionados con RL me quedo. Competencia lectora porque hay que analizar más ya el texto, soy más de RL. Antes me daban más nervios RL, pero ya después de conocer bien cómo es todo y la info que nos has dado tú y Sara, ya me genera muchos más nervios CL porque hay que chulear demasiadas. Razonamiento lógico, sobre todo la geometría y los famosos acertijos. RL porque es difícil saber qué aplicar en cada caso y la presión del examen es difícil de manejar. CL porque me tiene un promedio muy alto y hay textos muy engañadores. Bueno, bueno, miren, no sé ustedes, pero yo veo que la mayoría dice RL. Y los que dicen CL lo dicen con conocimiento de causa. Razonamiento lógico, sabiendo que el tiempo va marchando y solo tienes 2 o 3 minutos para resolver cada pregunta, pero no hay que confiarse de conversación lectora si no tienes un buen discernimiento. Me gusta. Antes me daban, bueno, chicos, esto es muy valioso para mí, pues como para que entendamos bien cómo comenzamos este proceso, pues o esta charla, cuáles son esos miedos que tenemos o qué es lo que nos causa pues el examen. Estaba esperando pues que terminaran de entrar todos mientras que me presentaba. Para los que no me conocen, no saben, llegaron acá por azares. Bueno, yo soy Estefa Betancourt. Tengo un curso para preparar para la Universidad de Antioquia, un curso preuniversitario, y cada tanto hago reuniones gratuitas y abiertas para informar a la gente, pues para que se dé cuenta de hacia dónde debe estar dirigida la estrategia, porque si algo he visto es que muchísimos espacios preuniversitarios o muchos cursos preuniversitarios tienen demasiados mitos con respecto a la forma en que califica la universidad y bueno, a veces no es como por malos, pero la verdad sí hace mucho daño a largo plazo, puede hacer mucho daño pues como todo ese proceso de no entenderlo bien. Algunos de los mitos que he escuchado, por ejemplo, que hay preguntas que valen más que otras, súper falso. O que hay preguntas, estoy con dos perritas, ¿a cuál de las dos más bullosa? Entonces se van a dar cuenta de que ellas van a estar por ahí como haciéndose sentir. ¿Las escuchan? Ahí como que llegó alguien. Listo. Entonces, algunos de los mitos. Por ejemplo, no interrumpen, está todo bien, listo. Algunos de los mitos como que hay preguntas que valen más que otras. Las preguntas difíciles valen más que las otras. Levanten la mano quien les han dicho eso alguna vez, quien ha escuchado eso alguna vez de algún. Listo. Sí, eso puede suceder en algún tipo de estandarización, pues como la de la Universidad Nacional o el ICFES, pero en la de Antioquia no, eso no sucede en la de Antioquia. Nos vamos a dar cuenta que todas las preguntas valen igual, todas las preguntas valen lo mismo. Otros mitos. Em, Puede ser que las preguntas malas quitan puntaje a las preguntas buenas, pues o como que anulan puntaje a las preguntas buenas. Como que hay que hacer las preguntas difíciles primero, porque son las que valen más. Eso nos hace muchísimo daño. Entonces vamos a hablar sobre esa calificación estandarizada, porque la universidad utiliza una calificación estandarizada en una calificación neta. Y es que la calificación o el desempeño es relativo al fin y al cabo, dependiendo de un montón de factores. Ya pueden bajar la mano. Sí,
Claro, hay muchísimas cosas, hay que pulir pues como esas oraciones. El asunto es el desempeño relativo porque de alguna manera nosotros no bastaba con el puntaje que sacábamos, sino que nos hacían muchas más preguntas. Por ejemplo, cómo les había ido a los demás o cuántos habían ganado el examen o cuántos lo habían perdido y cuál había sido pues como más o menos el promedio del examen o si fuimos los únicos en ganarlo, pues entonces era muy guau, aunque lo hubiéramos sacado raspadito. Siempre nos preguntaban como de qué materia, o sea, en qué materia sacaste ese 5 o esa materia o ese puntaje muy bueno. No es lo mismo, no era lo mismo sacar 5 en una materia que en otra, y eso es porque tenemos una dificultad asociada, ¿cierto? Como que estábamos pensando que habían unas materias más difíciles que otras. Entonces, un segundito, creo que vamos a estar aquí con el concierto, entonces me disculpo. Pues bueno, la calificación neta es una calificación en donde se mira cuántas preguntas buenas con respecto al total. Y ya, es una comparación simple entre las preguntas buenas que sacaste con respecto al total. Y esa comparación neta, pues se calcula como las preguntas buenas que sacaste en la prueba sobre las preguntas totales de la prueba. En razonamiento lógico y por competencia lectora se hacen dos cálculos por separado. O sea, se hace el cálculo de cuántas preguntas buenas en razonamiento lógico y se hace el cálculo de cuántas preguntas buenas en competencia lectora. Luego se separan esas dos cosas y dividimos entre el total de preguntas. El total de preguntas suele ser 40 en cada prueba. Pero si anularan alguna pregunta, porque cada rato hay preguntas malas o preguntas que salen anulables, entonces pues ya no sería sobre 40, sino sobre 39 o sobre 38, dependiendo de cuántas anulen. Pero lo más común es que sea sobre 40, porque pues lo más común es que el examen esté completamente bueno. Entonces sacamos la cantidad de preguntas buenas, las dividimos entre el total de preguntas y lo multiplicamos por 100. Ese es un porcentaje neto, pues o un porcentaje, una calificación bruta, ¿sí? Sandrit, si la pregunta definitivamente no tiene respuesta, o sea, si la pregunta está mala porque no tiene respuesta, la tienen que anular, ¿cierto? Pues entonces ellos tienen unos criterios para saber definitivamente la pregunta, no hay forma de contestarla, ¿cierto? Hay que anularla. Nos hemos dado cuenta que anulan preguntas en la calificación bruta. Ya te voy a mostrar, ya les voy a mostrar las pruebas de que efectivamente nos damos cuenta de cuándo anularon una pregunta. Pero entonces, esta calificación bruta es una calificación que normalmente no se ve en los resultados que la universidad nos arroja. Es decir, la universidad nos arroja algo como esto. Ya ustedes han tenido la experiencia de presentar el examen. Pues les arroja algo como esto. La cantidad, pues digamos, el puntaje en competencia lectora, el puntaje en razonamiento lógico y el puntaje total es un promedio entre los dos, entre competencia lectora y razonamiento lógico. Esto fue un estudiante mío que sacó el puesto 3 en medicina y uno ve esos puntajes como 94.5 en competencia lectora y 92.9 en razonamiento lógico y uno dice, por Dios, pues perfecto, casi perfecto, no. ¿Cuántas creen ustedes que se equivocó esta chica? ¿Cierto? ¿En cuántas creen ustedes que se equivocó esta chica en las respectivas áreas? Por ejemplo, ¿cuántas creen que se equivocó en competencia lectora y sacó casi 95? ¿En cuántas creen que se equivocó? En 8. O sea, que CL sacó 35. En 3. Laura dice que en 6. Que en 3, 5. Listo. ¿Y en cuántas creen que se equivocó en razonamiento lógico? En 4, en 10. ¿Qué quiere decir cuando te dicen que quedas por debajo del promedio?
Ajá. Sí, eso lo vamos a explicar ahorita. En 11, Miguel dice que en 5, Jennifer dice que en 10, en 15, muy bien, en 7, ok. Vamos a ver. Antes uno podía entrar al código fuente de la página, darse cuenta cuántas había sacado, cuánto había sido su calificación bruta. La calificación bruta está relacionada con la cantidad de preguntas buenas de manera directa, mientras que la calificación estandarizada no, porque en la calificación bruta, si ustedes dividen esta calificación entre 2.5, obtienen la cantidad de preguntas buenas. Bueno, tengo mi tableta, entonces voy a escribir feo. Si ustedes dividen entre 2.5, obtendrán la cantidad de preguntas buenas. Eso es 32 preguntas buenas. O sea que la persona que dijo que se había equivocado en 8 en competencia lectora, así fue. Se equivocó en 8 en competencia lectora y aún así sacó 94,5 en competencia lectora. El examen de competencia lectora que le tocó a esta chica fue un examen difícil. Ya nos vamos a dar cuenta de cómo podemos tener esas pistas. Pero en razonamiento lógico sacó 65 en la calificación bruta, lo cual terminan siendo 26 preguntas buenas si dividimos 65 entre 2.5%, que es lo que vale cada pregunta, porque todas las preguntas valen lo mismo. Imagínense, se equivocó en 14 preguntas en razonamiento lógico y de todas formas sacó un puntaje así de brutal. Vamos entendiendo que hay una diferencia entre las dos áreas y que hay una diferencia entre la calificación bruta y la estandarizada. Vamos a explicar un poquito mejor eso. La calificación estandarizada no se conforma con la calificación bruta porque la calificación bruta no dice mucho, no da tanta información como la da la estandarizada. Mientras que en la estandarizada podemos entender mejor cómo está esa persona o cómo está ese puntaje con respecto al resto y al promedio y la desviación, digamos que implica muchísimo más información. Entonces, una calificación estandarizada parte de entender que los puntajes de las personas se distribuyen de manera normal o que tienen una curva, que se forma una curva como esta, ¿sí? Y esa curva que le llamamos la curva normal o la curva, sí, la campana de Gauss, se empieza a formar cuando tenemos suficientes respuestas, es decir, si yo pongo a ustedes, si yo los pongo a ustedes a hacer un examen y apenas hay 140 respuestas, miren lo random que se comporta esa curva. Si luego hay 539 respuestas, pues miren que ahí va como va poniéndose un poquito más bonito. Pero a las 1420 respuestas y después de eso se empieza a dibujar mucho más claramente la campana de Gauss. Lo que tendríamos que saber es que esa campana es diferente para razonamiento lógico y competencia lectora. Ahorita lo miramos. Pero entonces, la estandarización es un proceso en el cual se está teniendo en cuenta que nuestros puntajes se comportan de esa manera tan particular, ¿cierto? Pues que los puntajes y las características humanas se comportan de esa manera tan particular que además, digamos que va a ser fundamental entender la campana de Gauss para estudios médicos, para estudios de psicología, todo lo que tenga que ver con personas, pues es muy importante. Incluso en animales y plantas, vamos a encontrarnos muchísimo esa campana de Gauss apareciendo todo el tiempo como una manera de recordarnos que hay una matemática de... Pues bueno, la estandarización tiene en cuenta eso, que nuestros puntajes se comportan normalmente de esa forma tan particular y hace una comparación con respecto al promedio de todos los que presentaron la misma prueba o la misma jornada. Entonces nos restan nuestro puntaje con respecto al promedio de todos los que presentaron la misma jornada. Eso lo van a multiplicar por una desviación estándar teórica, que es 10, pero lo dividen entre una desviación estándar real de todos los que presentaron la misma prueba. Es decir, aquí hay dos valorcitos que no dependen de nosotros. Este promedio no depende de nosotros, porque nosotros cómo vamos a alterar el promedio si nosotros somos apenas uno, ¿cierto? Lo de una golondrina no hace verano. Y esta desviación tampoco está en nuestras manos. Hay dos variables ahí que nosotros, bueno, van a ser dos constantes para la jornada, que nosotros no manejamos, que nosotros no podemos alterarlas de ninguna forma. En últimas, lo único que va a depender de nosotros es este puntaje que vamos a sacar y al que se le resta el promedio se multiplica por 10, se divide entre la desviación estándar y se le suma 50. Ese 50 que viene a ser como un promedio teórico, parecería un regalo, no, sería que si a todos nos están dando de 50 y sin embargo se puede sacar menos de 50 en tanto este pedacito de acá quede negativo. Si ese pedacito primero, o sea, si esa fracción primera queda negativa,
Entonces, pues vamos a restarle al 50. Y lo que va a suceder es que esa combinación de esas variables, una que sí tenemos en nuestras manos y otras que nada que ver con nosotros, que no las controlamos, van a darnos la calificación estandarizada. La calificación estandarizada se comporta muy distinto dependiendo de si es razonamiento lógico o competencia lectora, porque podríamos entender que o podríamos darnos cuenta que la curva gaussiana para razonamiento lógico está más tirada hacia la izquierda porque tiene un promedio mucho más bajito, ahorita lo miramos, mientras que la curva gaussiana para competencia lectora está muy tirada hacia la derecha porque tiene un promedio muy alto. Eso hay que saberlo, porque según eso tendríamos que entender que es diferente o va a ser diferente estudiar para competencia lectora que estudiar para razonamiento lógico. Eh, es entender que aunque nuestras características se comportan de una forma similar, las dos materias tienen exigencias o tienen particularidades distintas, ¿cierto? Y entonces, para eso lo más importante es ver ejemplos. ¿Vemos ejemplos para creerlo un poquito más? Sí, Manuel. Miren, por ejemplo, en 2022-2, esta persona sacó lo mismo, casi que lo mismo en competencia lectora que en razonamiento lógico. Casi que lo mismo en razonamiento lógico y en competencia lectora. Entonces uno creería, sacó la misma cantidad de preguntas en ambas áreas. Pues no. En competencia lectora, para sacar ese 84.36 implicó que esa persona sacara 33 preguntas buenas, mientras que el mismo puntaje en razonamiento lógico apenas le bastaron con 19 preguntas buenas. Y digo apenas, como si fuera poquito, pero en realidad es que razonamiento lógico, precisamente para sacar tantas preguntas buenas, que ya es un 19, ya es muy brutal, se necesita una muy buena estrategia, porque la mayoría de personas dicen, ¿cierto? Tienen la queja de que el tiempo no les alcanza en razonamiento lógico, pues de que necesitarían mucho más tiempo para resolver la prueba. Y efectivamente, la prueba de razonamiento lógico está hecha para que no podamos hacer, pues que en muchos casos no podamos hacer ni la mitad de la prueba bien hecha. Y eso suena Y eso suena muy horrible, ¿cierto? Como en serio, o sea, el examen está hecho para que no lo podamos resolver por completo. El examen está hecho para que tengamos que dejar ir un montón o tengamos que renunciar a un montón de batallas, sí. Y entender eso es el primer paso para poder hacer bien la estrategia. Vamos a mirar entonces, por ejemplo, en el último examen, yo les estuve pidiendo a mis estudiantes que me dieran como una información. Aquí la estuve pues como recolectando y mirando bien, porque se presentaron a diferentes jornadas. Tengo mucha más información de la jornada uno que de las otras jornadas, pero funciona igual. Y para que sepan, ¿cierto? Que la estandarización se hace por jornada, porque cada jornada tiene un promedio, tiene un examen distinto, tiene un promedio y una desviación estándar distinta. Un examen muy difícil va a hacer que el promedio quede muy bajito. Un examen muy fácil va a hacer que el promedio quede un poco más alto. Recordemos que el promedio es lo que nos va a restar en esta fórmula. Si el promedio es lo que nos va a restar, ¿qué nos conviene? Si algo nos va a quitar, ¿qué nos conviene? Que sea muy grande o que sea muy chiquito. Si algo nos está restando a nuestro puntaje, Juan, algo nos está quitando puntaje, ¿qué nos conviene? Que sea grande o chiquito, que sea muy bajito, claro, tiene sentido. Entonces nos conviene que el promedio sea muy bajito. En competencia lectora el promedio suele ser alto, o sea, el histórico del promedio suele ser alto. Entonces, ahí no tenemos mucho que hacer. En razonamiento lógico, por más que nos dé mucho más susto, que nos angustie más, el promedio suele ser muy bajito, entonces nos va a restar menos a lo que nosotros hayamos hecho y hace que al final la estandarización pueda parecer mucho más grande de lo que creíamos o de lo que sentíamos. Yo hago mucho este chiste, pues suena muy cruel, pero yo les digo que la gente sale de razonamiento lógico pensando que le fue mal y le fue peor de lo que cree. Y sin embargo, la estandarización le sube mucho más de lo que creía. Mientras en competencia lectora suele suceder al revés. En competencia lectora la gente sale
sintiéndose muy confiada, diciendo me fue súper bien, ese texto estaba súper fácil, yo chuleé las preguntas, pero súper fluidamente. Cuando salen los resultados, la estandarización puede que incluso les castigue, o sea, puede que incluso les baje con respecto al puntaje que ellos creían haber sacado. Entonces puede ser muy engañoso, ¿cierto? Puede ser súper engañoso porque creemos que nos fue muy bien, puede ser que sí, pero que no haya sido suficiente en la estandarización. Y cuando creemos que nos fue muy mal, puede ser que sí, pero aún así la estandarización podría subirnos un montón. Va a depender. Lo que sí es cierto es que en razonamiento lógico, en competencia lectora, miren estos dos gráficos. Eso sucedió en el último examen de admisión en la jornada 1. Algunos estudiantes me dieron sus datos porque los consultaron con la universidad directamente. Uno le puede mandar un derecho de petición a la universidad y la universidad te responde con cuántas preguntas buenas sacaste en cada prueba. Esto es un correo de ese estilo. Este es un correo de ese estilo. La respuesta de la universidad frente a cuántas preguntas buenas sacaste. Fíjense que este es un comparativo SL del estandarizado versus el puntaje bruto. La calificación bruta versus la calificación estandarizada. ¿Qué notan ahí? Esta persona no pasó, le faltó muy poquito. La del 2022-2 no pasó, le faltó súper poquito. Chicos, ¿qué notan en ese comparativo de SL? ¿Cómo, cómo es la, o sea, cómo se ven esas dos gráficas? Como la mandarina, o sea, el color mandarina y el color naranja oscuro. El estandarizado es mayor al bruto, Juan, y eso que después de este punto. Mira esto, miren esto. Cuando el estandarizado y el bruto se juntan o parecen ser el mismo, ahí seguramente fue el promedio. Es decir, el promedio de esta prueba seguramente estuvo por los 62.7, 62 punto algo. Sí, sí. Y eso son 25 preguntas buenas. Quiere decir que el promedio en competencia lectora de este examen, de esa jornada 1 en 2023-1, muy seguramente estuvo por las 25 preguntas buenas en competencia lectora. Y todo lo que iba después de eso, o sea, todas las personas que sacaron más de 25 les iba a premiar un poquito. En cambio, todas las personas que sacaron menos de 25 preguntas buenas, es posible que antes les haya castigado, porque esas dos gráficas lo que va a pasar es que aquí se cruzan. Entonces, no necesariamente el egresado siempre es más alto que el bruto. Lo que pasa es que este punto de inflexión donde nos encontramos con el promedio hace que las gráficas se crucen, pero en realidad acá es donde empieza a haber premio, que es cuando el estandarizado es mayor que el bruto, y por acá podría haber antes castigo, que es cuando el estandarizado es menor que el bruto. O sea, la gente saca menos en el estandarizado de lo que debió haber sacado por un porcentaje normalito. Muy bien, Miguel. Entre más lejos del promedio, más te premia. Y sin embargo, tiene también un alcance máximo o tiene también como una flexibilidad máxima. Claro, Juan, pero es que el estandarizado depende de la calificación bruta. Depende de la calificación bruta, solo que depende de otras dos características que no están en tus manos, como qué, como la desviación estándar y el promedio. Esas dos cosas tú no las controlas. Sería como que para pasar a la UDA no solamente tienes que ser muy bueno, sino además garantizar que los demás les van a mal. ¿Cómo haces, cierto? ¿Cómo haces lo segundo? No, Iván, la estandarización es un proceso que utiliza la desviación estándar y el promedio para hacer este cálculo en cada uno de ellos. Ahora, la persona, el último admitido, va a establecer el puntaje de corte, porque ese último admitido tiene un puntaje que va a terminar siendo el puntaje de corte en esa carrera, ¿cierto? O sea, la persona, lo que sacó el último que fue admitido a esa carrera, eso va a ser el puntaje de corte. Por lo tanto, va a cambiar cada semestre. Lo que pasa es que hay una tendencia. Cuando nosotros observamos esa tendencia o entendemos que hay carreras con alta demanda y hay carreras con baja demanda, que la alta demanda de corte queden muy altos, porque entonces las primeras personas que pasan son muy buenas y el último que pasó raspadito, pero igual es muy bueno, a diferencia de puntajes de corte más bajitos. Claro, Isa, por favor, todo eso sirve como datos para poder analizar mejor. Miren en cambio lo que pasa en razonamiento lógico. Por aquí está el promedio, que es donde se juntaron las dos gráficas. Y ese promedio ese promedio en el último examen de admisión en la jornada 1
terminaron siendo 10 preguntas buenas. ¿Se imaginan eso? 10 preguntas buenas en razonamiento lógico solamente como promedio. Es decir, por encima de 10 preguntas buenas, la estandarización me iba a premiar. Por encima de 10 preguntas buenas en razonamiento lógico en el último examen, la estandarización me iba a premiar. Eso es muy brutal porque miren además los premios que se dan en razonamiento lógico. O sea, razonamiento lógico no es chichipato para los premios. Competencia lectora sí, medio, medio, la verdad. Porque miren que están muy cerca de todas formas los puntajes. Están súper cerca. El puntaje estandarizado y el puntaje bruto van a estar súper cerca. Mientras que en razonamiento lógico, miren estos premios. Pasar de 35 a 57, pasar de 40 a 77. O sea, estos de abajo son los brutos, o sea, los que realmente sacaron las personas, y los de arriba son los estandarizados, o sea, lo que sale después de hacer ese cálculo raro que les mostré ahorita. ¿Sí? Miren pues, ¿se dan cuenta de todo lo que premia razonamiento lógico cuando se está por encima del promedio? O sea, cuando se saca más que el promedio, el premio es mucho mayor. En cambio, cuando se saca lo mismo que el premio no es mayor cosa o no hay promedio, ¿cierto? No hay premio, ¿cierto? Se saca lo mismo que en la estandarización que en lo bruto, ¿cierto? Entre más valor promedio es porque estuvo más difícil. Claro, y pues de eso se trata. Si el examen de admisión estuvo muy difícil o si la prueba estuvo muy difícil, el promedio queda muy bajito. Entonces, cuando el promedio queda muy bajito, digamos que es una valla que va a ser mucho más fácil de saltar porque es más bajita. Entonces uno va a poder saltarla mucho más fácil. Mientras que en competencia lectora es como un muro mucho más alto que para poderlo saltar es más difícil. Ahora, se dan cuenta que los premios en razonamiento lógico llega a un punto donde también empiezan a disminuir. Si se pillan eso en la gráfica, miren, esta persona sacó 82.5 en su calificación bruta, sacó 33 preguntas buenas, esta persona, 33 preguntas buenas en razonamiento lógico. Eso es muy brutal, muy, muy bueno, ¿cierto? Eh, y eso le subió a 97.47. Pero si nosotros hacemos un análisis más diferenciado, o sea, como un análisis de cuánto va subiendo cada pregunta a medida que nos vayamos alejando del promedio, ya voy a contestar todas esas preguntas, chicos. Si quieren que no se me pierdan, las pueden poner ahí abajo en el cuadrito, el triangulito y el circulito, pueden poner en preguntas, porque esas preguntas no se me van a perder en el chat. Ahora, Juanse, en RL yo llegué a sacar más de 100%. Lo que pasa es que la universidad modificó un poco sus valores, modificó un poco sus valores mínimos, pues como su estandarización la modificó un poco al final. Entonces ya no he visto más veces que han sacado mayores al 100%, pero en algún momento fue posible. Digamos que de todos los años que llevo acá, me tocó ver que algunos puntajes podían ser mayores al 100%, pero en RL. Chicos, vamos a hacer un análisis como más diferenciado por pregunta para que se den cuenta de por qué hasta cierto punto nos vamos a esforzar por las preguntas por encima del promedio, pero hasta cierto punto, ¿cierto? Miren esto. Cuatro preguntas más significaron un 32.5 más. Dos preguntas más significaron un 12.9 más. Una pregunta más significó un 5.197 de más. Una pregunta más, un 4.2 de más. Es decir, esto que estoy poniendo acá son los estandarizados. Analicémoslo con una pregunta más para que sea como un paso de a uno, de a uno, de a uno. Si notan que cuando pasé vamos a mostrarlo por acá para que sea todavía más claro. Cuando pasé de 70.799 a 75.996, apenas hice una pregunta más, pero eso significó 5 puntos más, ¿cierto? Acá, 5 puntos más, 4 puntos más, una pregunta más y en cambio significó 2.3 más en puntuación estandarizada. O sea, cada vez que voy subiendo de a una pregunta más,
hay una marca, pues digamos, hay un rango en el que se me premia muchísimo por una pregunta más. O sea, cuando estoy cerca del promedio, cada pregunta más que saque sobre el promedio me va a subir muchísimo más. Pero también llega un punto donde cada pregunta más, miren, acá solamente una pregunta más premia 1.02. ¿Lo están viendo? Una pregunta más en ese intervalo premia apenas 1.02. Estamos en el intervalo de 30 a 31 preguntas buenas. Y 8 preguntas más, no, aquí estamos en el intervalo de 25 preguntas buenas. Y 8 preguntas más significan un premio, pues significan un avance de 5.2. Ahí. Entonces, miren pues, la persona que sacó, vamos a analizarlo acá, la persona que sacó 25 preguntas buenas sacó 92.261, que es demasiado wow, ¿no? Pero 8 preguntas más, o sea, pasar de 25 a 33, sí subió tanto, tanto, tanto como para ese esfuerzo, o sea, sí justificó tanto, tanto el esfuerzo. Hacer 8 preguntas más, que seguramente incluso esas 8 preguntas de más podrían ser muy difíciles o muy complejas, porque pues seguramente esta persona ya chuleó todas las que le daba para chulear y pudo hacer 8 preguntas más, pero esas 8 preguntas más no le premiaron tanto con respecto a lo que venían premiándole las otras. Es decir, hay cierto punto, incluso en razonamiento lógico, donde el premio ya no justifica tanto, ¿sí? Quiere decir que lo importante sería que nosotros hiciéramos competencia lectora muy a conciencia, porque sabemos que cualquier pregunta en competencia lectora sí va a hacer la diferencia. O sea, en competencia lectora vamos a necesitar sacar muchas preguntas buenas, sobre todo si queremos una carrera de alta demanda. Pero en razonamiento lógico llegar a un punto donde ya ni siquiera todo ese esfuerzo que estamos invirtiendo en sacar muchas, muchas preguntas buenas, toda esa perfección que estamos tratando de invertir, ya ni siquiera va a justificar tanto. Claro, por encima de 25 o 26 preguntas buenas, ya lo mejor sería lo siguiente. Si uno está en razonamiento lógico primero y ya está chuleando o está garantizando unas 25 o 26 preguntas buenas, pasar de una a competencia lectora, tratar de hacer competencia lectora súper, súper bien y luego mirar con el tiempo que nos queda si revisamos o si vamos otra vez a razonamiento lógico a tratar de chulear otras. Pero como que no enfocarnos o no obsesionarnos con la perfección en razonamiento lógico. Primero porque no es necesaria. O sea, porque ya se dieron cuenta que una persona que saca 25 preguntas buenas perfectamente le daría para pasar a medicina y a la carrera que quiera. ¿Estamos de acuerdo con eso? 25 preguntas buenas en razonamiento lógico le hubiera dado a esta persona para pasar a la carrera que le diera la gana. Con ese 92.2, ahora sí, tendría que tener más o menos algo parecido en competencia lectora. Entonces, claro, por eso hay un dicho entre los prebus que es como razonamiento lógico te entra, razonamiento lógico te mete a la universidad, pero competencia lectora te puede dejar afuera. Porque competencia lectora, si no queda más o menos equilibrado con razonamiento lógico, pues el promedio final baja, el promedio total te baja. ¿Estamos entendiendo esto un poquito mejor, lo de los premios? Claro, Mateo, o sea, igual hay muchas personas que al final colocan muchas al azar y les fue muy bien. Pero además, esta persona en específico, la que sacó 33 preguntas buenas en razonamiento lógico, es muy buena, o sea, es muy, muy buena. Y parte de su esfuerzo este semestre está invertido más en competencia lectora, porque en razonamiento lógico es muy buena. Entonces, no, hay personas así de buenas, pero lo cierto es que para esa persona ni siquiera era tan importante haber hecho esas 8 preguntas más. Hubiera sido en todo caso más importante que hubiera sacado más preguntas en competencia lectora, o sea, que hubiera invertido ese tiempo que le dedicó a esas 8 preguntas más en competencia lectora que en razonamiento lógico. Dice, cuando está calificando el examen es que le ponen el valor a los puntos. Por ejemplo, si muchos se equivocaron en A o en CL, en RL le ponen más valor que la mayoría se equivocó en esa. No se usa para nada. Es completamente falso y es parte de lo que estamos tratando de desmentir en esta reunión porque entiendo que muchos preuniversitarios, muchos cursos, les metieron esa idea que además de no ser cierta, es muy perjudicial para la estrategia en el examen. Porque si tú crees que las preguntas difíciles valen más que las fáciles,
entonces no vas a dedicarle la energía a primero los ejercicios que sí se pueden chulear rápidamente. Sí, uno puede pasar en un caso hipotético, no, Iván. Acuérdate que al final se hace un promedio simple entre las dos materias. ¿Qué quiere decir eso? Un promedio simple que se suma lo que sacaste en razonamiento lógico y en competencia lectora y se divide entre dos. O sea que las dos materias al fin pesan lo mismo, ¿cierto? Tienen una ponderación igual, 50-50. Por lo tanto, necesitas es que las dos materias se queden muy similares o que tengan más o menos un valor similar. Porque lo que suele pasarle a muchos de mis estudiantes es que les va súper bien en razonamiento lógico, es un puntaje súper brutal, pero competencia lectora los baja demasiado porque sacaron muy poquito. Entonces, en realidad es como tratar de que las dos áreas queden muy equilibradas para que el promedio no vaya a ser muy perjudicial al final. Listo. Voy a mirar entonces qué preguntas tienen. Normalmente en este semestre subo el promedio. Laura, en el primer semestre la gente suele estar mejor preparada que en el segundo semestre, pero la desviación estándar también baja, ¿cierto? Entonces, eso de que hay un semestre en el que sea más fácil pasar que otros, eso es medio mito, porque va a depender muchísimo del examen que la universidad coloque. Entonces, si el examen es muy difícil, pues los promedios van a quedar muy bajitos. Si el examen es muy fácil, el promedio va a quedar muy alto. Pero además tiene más que ver con la población, Laura. Y es que la población en el primer semestre suele ser una población más preparada, como más empoderada que la del segundo semestre. La del segundo semestre sale mucho pelado del colegio que no tiene ni idea de cómo es el examen, que nadie le contó, que cree que es como un ICFES, va y presenta y sale a la hora y media llorando o a llorar al baño. Y entonces, como que en realidad eso termina redundando en que el promedio es muy bajito. Los promedios son muy bajitos por la población. Entonces, hay dos cosas, chicos, que no dependen de nosotros. ¿Cómo está la población y cómo está el examen? Lo que suele pasar es que en el primer semestre la población esté más preparada y eso hace que el promedio sea más alto, entre comillas, un poquitico más alto, pero también dependerá del examen y que la desviación estándar sea más bajita. Nos conviene que la desviación sea más bajita y que el promedio sea también bajito. Entonces, como que una nos ayuda, pero la otra no. Y en el segundo semestre suele pasar lo contrario, que la desviación suele ser muy alta porque la población es muy heterogénea, ¿cierto? Hay muchas personas con diferentes puntajes súper diferentes entre ellos y pues como muy separados del promedio, mientras que el promedio suele ser mucho más bajito, ¿cierto? Que el del segundo semestre. Pero de nuevo, todo eso dependerá también del examen, si el examen estuvo fácil o difícil. ¿Qué es lo que nos conviene? Definitivamente nos conviene un examen difícil, pero solo nos conviene un examen difícil si sabemos cómo lidiar con él, o sea, si sabemos nuestras batallas. Aprender a elegir batallas es todo un entrenamiento, porque implica que cada vez que estamos haciendo un ejercicio en clase, el profesor o la profesora te diga, hey, pilas que este ejercicio sí, muy bonito y todo, pero te va a quitar mucho tiempo. O hey, pilas que este ejercicio es un déjalo ir, simplemente ahorita hablamos de los déjalo ir, pero es un ejercicio que no te va a hacer bien, que va a ponerte a patinar demasiado, que te va a quitar tiempo y ganas de vivir, como mejor echarle la bendición y avanzar. Porque hay ejercicios que están hechos para eso, o sea, es como si la universidad hiciera algunos ejercicios con la específica esperanza de que usted se quedara ahí dándole vueltas o sin poder avanzar. ¿Cuál fue la estandarización de medicina en 2023-1? ¿Con cuántas preguntas se podía pasar? En 2023-1, para medicina, la jornada 1, la cantidad de preguntas buenas, o sea, en razonamiento lógico se necesitaba un puntaje estandarizado de 87. Mira que este 88, que es superior a 87, apenas superior, se sacó con 55 bruto, 55 neto. Y ese 55 vienen a ser como 22 preguntas buenas. Entonces, imagínate, en razonamiento lógico, con 22 preguntas buenas en esa jornada 1 bastaba, era suficiente. Con 22 preguntas buenas era suficiente. Y si sacabas más de eso en razonamiento lógico, pues con mayor razón te iba a subir más o te iba a premiar un poquito más el estandarizado. Pero en competencia lectora fue diferente. En competencia lectora parece 87 más o menos, ¿cierto? Mira que necesitábamos un 80 más o menos, un 80 en la calificación bruta. Y eso significan 32 preguntas buenas. Entonces imagínate la diferencia tan brutal que
para poder sacar el mismo puntaje en ambas áreas, en razonamiento lógico y en competencia lectora, ibas a necesitar 10 preguntas más en competencia lectora que en razonamiento lógico. O sea, con apenas la mitad, un poquito más de la mitad del examen, goleabas en razonamiento lógico, pero en competencia lectora necesitabas más de las 3/4 partes. Vamos entendiendo entonces que las dos materias tienen una naturaleza distinta y que la estandarización necesita verse de manera distinta, pues o necesitamos entenderlo de manera distinta para las dos materias. Vamos notando que aunque razonamiento lógico nos angustie mucho porque tiene matemáticas y porque tiene ejercicios difíciles de digerir y de resolver, aún así la estandarización puede ayudarnos muchísimo más y a la hora de la verdad puede ser que entremos por razonamiento lógico. O sea, puede ser que justo razonamiento lógico sea la que nos entre a la Universidad de Antioquia. Entonces, siempre la que nos va a ayudar es RL, sí, Alicia, normalmente sí. A menos de que te vaya demasiado, demasiado mal en RL. Demasiado mal es que, imagínate, ¿qué tiene que pasar para que saques menos de 10 preguntas buenas? O sea, ¿cómo tienes que estar de regular en razonamiento lógico para que saques menos de 10 preguntas buenas? Te tiene que ir demasiado, demasiado mal para que no te premie un poquito o para que no te suba un poquito el RL. Claro, con un buen entrenamiento puedes sacar perfectamente 15 o más preguntas buenas en RL. Sí. Nos estamos dando cuenta que de todas formas hay una diferencia importante ahí. Miren esto, de otros, digamos que de otros semestres. Así era como nos dábamos cuenta de que anulaban una pregunta, porque cuando podíamos ver el código fuente de la página, podíamos ver la calificación bruta. La calificación bruta debe ser múltiplo de 2.5 normalmente, porque ya dijimos, todas las preguntas valen lo mismo. Entonces, si todas las preguntas valen lo mismo, todas las preguntas valen un 2.5%, que es la división de 100 entre 40. Todas las preguntas valen un 2.5%, ¿cierto? Ya les dije que si mi tableta escribo muy feo. Entonces, cuando uno ve un puntaje bruto que es muy feo, que no es múltiplo de 2.5%, se da cuenta que anularon al menos una pregunta. Y miren que de todas formas el premio es muchísimo. En razonamiento lógico pasó de sacar un 78 en el bruto a sacar un 97 en el estandarizado. Mientras que en competencia lectora el premio fue mucho. Pasar de 80 a 82 es un premio muy alto, pues no, realmente no. Listo. Eso es muy importante que lo vayamos entendiendo. Ahora, ¿quién me dice? Sí es cierto que para el semestre 2 sube el promedio, por ejemplo, de enfermería para el semestre 2022-2 sube en 68, pero para el 2023-1 en 66.73 y estuvo viendo los demás semestres y en el semestre 1 siempre era menor el puntaje de corte, pero en medicina sí sube constantemente. Vale, es que en realidad depende de tantas variables que no podríamos decir que solamente depende de si es el primero o el segundo semestre, porque lo mismo dependerá del examen y dependerá de cómo está la población. Em, la demanda para medicina siempre es muy alta. Eso hace que los rangos en medicina sean más corticos y que en realidad el puntaje tienda a subir cada vez más. Pero cuando el puntaje tiende a subir cada vez más, no quiere decir que es que el examen de medicina es más difícil. No, el examen es el mismo que incluso para los que se presentan a otras carreras, pero el rango de lo que puede escoger la universidad termina siendo más cortico en medicina que en muchas otras carreras. Los puntajes de tu simulacro los analizas también buscando un bruto. Para poder hacer un estandarizado, Adriana, se necesita una muestra de más de 2.000, 2.500 personas. Así que yo tengo en este momento 1.100 estudiantes, pero todavía no es suficiente para elaborar el estudio completo, o sea, para elaborar el estudio como es, porque cuando las muestras son chiquitas, la estandarización no va a tener tanto sentido cuando las muestras son lo suficientemente representativas. En estadística, una muestra representativa necesita pues una mínima cantidad de personas y que sea heterogénea. La mayoría de las personas que vienen a mi curso son personas informadas, que ya llevan varios preuniversitarios. Eso hace que también sea muy mentirosa la estandarización. Entonces, para poder hacer realmente una estandarización bien hecha, tiene que ser con la cantidad de gente que se presenta a la Universidad de Antioquia, que además de ser muchísima, también es muy heterogénea. Por eso no tiene tanto sentido hacer estandarizaciones en un grupo pequeño de personas. ¿Qué estrategia recomendarías para el examen de este semestre?
Juanse, una vez entendiendo esto, darte cuenta que necesitas dedicarle máximo 2 horas a razonamiento lógico, máximo 1 hora y cuarto a competencia lectora, dependiendo de por dónde comiences. Que si vas a empezar por competencia lectora, le dediques máximo 1 hora y cuarto y de una pases a razonamiento lógico, que hagas lo que puedas en ambas áreas. Pero que trates de tener unos mínimos y unos máximos de tiempo por cada una de las áreas. Suele pasar que en razonamiento lógico necesitemos dedicarle entre 1 hora 45 o 2 horas, pero a veces las personas les dedican 2 horas y media a razonamiento lógico y cuando se dan cuenta tienen que pasar a competencia lectora y tratar de hacer todo en media hora. Eso es matarse, o sea, eso es muy poco inteligente porque en media hora no se hace bien competencia lectora por más teso que yo crea que soy. Entonces, se vuelve súper importante que tengamos unos mínimos y unos máximos en cada área, sabiendo ya que las dos materias al fin de cuentas, pues al final de todo, tienen el mismo peso, pero que la estandarización no funcionó de la misma forma. En carreras de ingeniería también es un mito de que las preguntas de RL van a ser más difíciles. Sí, Juan, el asunto con la jornada a la que se presentan los de ingenierías y ciencias exactas es que pueden haber unas 2 o 3 preguntas que sean muy matemáticas, atípicamente matemáticas, es decir, o sea, tan matemáticas que no parecieran razonamiento lógico, sino que parecieran tipo de la nacional. Pero son 2 o 3 preguntas, ¿cierto? Esa es una cosa de la que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Una cosa así, pues porque he analizado tantos exámenes de admisión, tantas jornadas, que cuando voy a ponerle lupa a esa diferenciación, en las jornadas donde se presentan ciencias de la salud, por ejemplo, hay un poco más de preguntas tipo analíticas, ¿cierto? Más de análisis, mientras que en las jornadas a las que se presentan ingenierías y ciencias exactas hay un poquitico más de preguntas más ortodoxas o matemáticas. ¿Cuál es el punto ahí? Que es que realmente esas 2 o 3 preguntas no es que me van a dejar afuera, porque ya nos dimos cuenta de que razonamiento lógico tiene una gabela hasta de 19 preguntas. Te puedes equivocar perfectamente en 19 preguntas y aún pasar a las carreras de más alta demanda. Por eso yo no me preocuparía por esas 2 o 3 preguntas que de pronto se salen un poco de lo que yo estoy acostumbrado a estudiar. ¿Qué tanto varía la estandarización de CL? Angie, muy poquito, la verdad, porque CL suele ser, y sobre todo últimamente, han salido exámenes muy sencillos en comparación de los exámenes que salían primero. O sea, ha pasado todo lo contrario, que en competencia lectora estén bajando mucho el nivel de dificultad y que eso hace que la estandarización no ayude para nada, mientras que en razonamiento lógico el nivel de dificultad ha subido cada vez más. Sí, la cantidad de personas que se presentan eh, hace que la población pueda parecer más heterogénea, ¿cierto? Si hay más cantidad de personas, es muy posible que la población también sea mucho más heterogénea y que la desviación estándar sea más alta. ¿A psicología en qué jornada se presenta? Angie, no, la han cambiado muchísimo, no hay una cosa así como muy fija, la han cambiado muchísimo. Es muy buena idea llevar un reloj de la prueba, claro que sí, porque necesitamos estar muy pendientes de los tiempos mínimos y máximos que le vamos a dedicar a cada materia, pero no para obsesionarnos con ese reloj. Es decir, yo pienso que es como para decir, listo, ya llevo media hora en razonamiento lógico, va a estar 1 hora y media más o una hora más en razonamiento lógico y me paso a competencia lectora, como para que tengas un control más o menos de esos tiempos macro, pero no como para estar midiendo, no, es que son 2 minutos y 15 por pregunta y tengo que dedicar cada pregunta, o sea, no me puedo pasar de 2 minutos cada pregunta, no es así. En todo caso, lo que estudiamos en el curso es cómo hay preguntas que solo en la lectura nos llevan más de 2 minutos, 3 minutos, y que por eso no tiene tanto sentido dedicarse de lleno a ellas en primer lugar, sino primero ir a esas preguntas que podemos chulear rápidamente. Chicos, parte de la estrategia de la que teníamos que hablar hoy es, ustedes se dan cuenta que todas las preguntas valen lo mismo, pero que no todas las preguntas nos quitan la misma cantidad de tiempo o de ganas de vivir. El tiempo y las ganas de vivir son recursos valiosísimos en el examen de admisión. Dos cosas nos pueden pasar. Que, que efectivamente un ejercicio nos quite demasiado tiempo cuando creamos que no, porque 2 minutos por pregunta es relativo y es que va a depender completamente de si la estoy pasando bien o no, pues si le estoy dando un pico a la persona que me gusta o si estoy haciendo una plancha, ¿cierto?
No es lo mismo 2 minutos en plancha o en sentadilla isométrica que estar ahí con el crush, ¿cierto? Entonces, obviamente el tiempo, ¿cierto? O la medida del tiempo va a ser completamente relativo al estado mental en el que yo esté. Pero además de eso, las ganas de vivir son eso, pues lo que yo llamo ganas de vivir o como, cierto, un poquito de autoestima, es como eso que nos pasa cuando nos da un ejercicio y no nos da el siguiente, y fue pucha, ese ejercicio yo me lo sabía hacer y como es que ahorita ya no lo sé hacer, no, soy un fracaso, me hubieran abortado, ese tipo de ideas hacen que nos metamos como en un ciclo sin fin en donde ya no vamos a querer hacer nada más. ¿Cierto? O sea, como que vamos a entrar en ese ciclo donde ya literal, no queremos hacer nada, no queremos avanzar en el examen, no vamos a querer chulear más preguntas porque estamos en ese momento oscuro, súper, súper oscuro, donde creemos que no va a valer la pena nada de lo que hagamos después. Entonces, en el curso aprendemos a identificar cuáles son esas preguntas que nos quitarían ganas de vivir, cuáles son las preguntas que nos dan crisis existenciales, cuáles son las preguntas que aunque las sepamos hacer nos quitan demasiado tiempo. Y aprender a reconocer eso es vital porque entonces empezamos a tomar mejores decisiones con el examen. Un 51 en el estandarizado, Angel, dependiendo del examen, pues porque lo mismo, mira, un 51 en el estandarizado, dependiendo de la jornada a la que se presentaron, ¿cierto? Y si es total o no, ¿cierto, Dayana? Si es del total o si es de solamente un área. Porque mira, este puntaje en RL significaron 13 preguntas buenas, pero ese mismo 50 tanto en CL puede significar 24 preguntas buenas o más, ¿cierto? Entonces, va a depender si es un área, si es la otra, en qué jornada te presentas. Hay muchas lecturas ahí. Por eso lo que yo les estoy mostrando es que hay muchas variables que no están en sus manos y que ustedes lo que tienen que hacer es eso que sí saben controlar o eso que sí pueden controlar, tratar de hacerlo. Podría decirse que para el semestre es más difícil pasar que, chicos, realmente eso de que un semestre sea más difícil que otro es otro mito del examen. En todo caso, vamos a depender de cómo sea la población, de cómo salga el examen, ¿cierto? Y cuántas personas se presenten. ¿En qué jornada se presenta? Odontología. Ingeniería suele presentarse en jornada 2 y odontología, Sofía, a veces la meten en jornada 1, a veces en jornada 3. Hay carreras que, digamos que las pueden meter como comodín en diferentes carreras en diferentes jornadas. Pero sí es cierto que suelen meter a todos los de los dos grupos más grandes, los suelen meter juntos. El grupo más grande que se presenta a la Universidad de Antioquia es medicina, que en primer semestre pueden ser 6.000 personas y en segundo semestre pueden ser 10.000 personas. Estamos hablando de que se presenta demasiada gente solo a medicina, entonces suelen meterlos en la misma jornada todos. Mientras que ingenierías pueden meterlos también en una jornada aparte distinta a la de medicinas normalmente y todos juntos. Eso es eso es una tendencia, pero puede romperse en ciertas cosas. Los de humanidades suelen meterlos en la tercera jornada, cuando hay tercera jornada. Si en el examen pasado saqué 68 en CL y 50 en RL, ¿cuántas saqué buenas en cada una? Santi, eso vas a necesitar preguntárselo a la universidad. O sea, hay un formato con el cual nosotros le podemos preguntar a la universidad eh, que nos diga cuántas preguntas buenas sacamos. Y yo se los puedo dar ahorita. O sea, les puedo dar el formatico y les puedo dar el correo al que le pueden escribir a la universidad. La universidad les tiene que responder con algo como esto. Les responde un correo como este. Y de ahí fue de esos correos que le enviaron a muchos de mis estudiantes donde pudimos hacer este estudio, ¿cierto? Donde pudimos hacer este análisis. Miren, por ejemplo, en competencia lectora, lo que sucede cuando sacamos una pregunta más. Una pregunta más en competencia lectora, 4.986. ¿Cierto? Desde este valor que eran como 25 preguntas buenas. 25 preguntas buenas, premio casi 5. Luego, a llegar a 26, ¿cierto? Premio casi 5. A llegar a 27, premio 4.4. Pero para llegar a 28, premio 3.8. Se dan cuenta que los premios también empiezan a bajar, empiezan a disminuir. O sea, que hay cierto punto donde ya el premio no es tan alto. Y sin embargo, en competencia lectora todo eso va sumando, porque es tan difícil llegar a puntajes brutales en competencia lectora que vamos a necesitar todo lo que más podamos. Es decir, en competencia lectora sí vamos a necesitar sacar la perfección, o sea, en lo posible, sacar lo más que podamos. En razonamiento lógico, no.
Entonces, ahí es muy importante que lo entiendan para que puedan dedicar su energía, muchísima energía, a tener más puntajes mucho mejores en competencia lectora. Si en CL y en RL me hacen falta la misma cantidad de preguntas para haber pasado misma, ¿cuál debería priorizar? Juan, yo creo que SL es algo que tienes que hacer todos los días. O sea, yo creo que competencia lectora es un hábito que debe interiorizarse por las personas, en las personas debe interiorizarse a diario. O sea, sin duda, un lector competente es un lector que lee a diario y que es capaz de ir subiendo en esos niveles de lectura. Razonamiento lógico, yo creo que razonamiento lógico con ciertos trucos, ciertas estrategias, con hacer repasos, inclusive si es un mes antes del examen, he visto resultados muy brutales, ¿cierto? Obviamente va a depender de tus bases. Por ejemplo, si tienes buenas bases matemáticas, vas a poder avanzar más rápido en razonamiento lógico que en competencia lectora. Comunicación audiovisual suele ser la tercera jornada, ingeniería aeroespacial suele ser la segunda jornada, administración en salud puede ser la primera jornada muy, muy a menudo. Ya les dije, lo de las jornadas lo define la universidad, pero suele pasar que ciencias de la salud está en jornada uno y que ingenierías suele estar en jornada 2. A veces eso cambia, sobre todo, por ejemplo, en la pandemia, lo que pasó fue que tuvieron que meter a todo ese montón de personas, las tuvieron que repartir en muchas más jornadas. Y en 2020 hubo 8 jornadas, eso es muchísimo. 8 jornadas fueron 4 días de examen. Y eso implicó, claro, muchísimos más exámenes diferentes y que incluso personas de la misma carrera tuvieran que presentarse en diferentes jornadas. Eso de todas formas se corrige un poco con la estandarización, pues o se ayuda un poco con la estandarización. Voy a ir a las conclusiones, chicos, y me quedo como resolviendo dudas generales, pues o puntuales de lo que tengan para cerrar pues como la grabación. Entonces, estábamos diciendo que, en primer lugar, los puntajes brutos son múltiplos de 2.5 a menos de que haya puntos anulados. Todas las preguntas valen lo mismo y no cambia su puntaje según su nivel de dificultad. Chicos, y esto es importantísimo para cerrar, pues para ir cerrando. Si todos los puntos valen lo mismo, ¿por qué sería inteligente dedicarse primero a las preguntas difíciles? O sea, ¿en dónde estaría la inteligencia de preocuparse primero por las difíciles, sabiendo que me dan lo mismo, sabiendo que me están dando la misma puntuación? Y en cambio, ¿qué tan chévere sería, o sea, qué tan potentes nos volveríamos cuando primero chuleamos esas preguntas que son rápidas, ¿cierto? Que están hechas para que las podamos hacer rapidito y bien, ¿cierto? Además ser eficaces. Y una vez haciendo eso, ¿cierto? Una vez chuleando todas esas preguntas que sí están hechas para chulear, nos vayamos a las preguntas que nos pueden quitar un poquito más de tiempo, pero que sí las sepamos hacer. Y por último, esas preguntas que definitivamente es que no sabemos ni cómo se comen, ¿cierto? Ni qué se hace con ellas. Entonces dejamos que resuelva el súper el súper serio, el método muy serio, que es donde caiga la lágrima, ¿cierto? Cuando ya definitivamente no tenemos nada más que hacer, que ya empezamos a chillar por nuestro futuro, que en donde caiga la lágrima decida, ¿cierto? Pero el asunto es al pinochazo. El asunto es que, miren que nos están dirigiendo muy mala estrategia en muchos lugares cuando nos están diciendo que las preguntas difíciles valen más, porque si yo creo que las preguntas difíciles valen más, le voy a dedicar más tiempo a esas preguntas difíciles en primer lugar y eso es todo lo contrario a lo que deberíamos hacer. La, Connie, podemos mirar ahorita qué pasó en jornada 3 en esa licenciatura de lengua castellana, qué pudo haber pasado en jornada 2 y jornada 3. Juan, la idea es que a competencia lectora le dediquemos máximo 1 hora y cuarto, porque digamos que razonamiento lógico por menos de 1 hora y 45 nos va a costar mucho sacar un buen puntaje. Entonces, que le dediquemos a competencia lectora máximo 1 hora y cuarto y que a razonamiento lógico le dediquemos máximo 1 hora y 45 antes de pasar a la siguiente. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, empiezo con razonamiento lógico, dedicarme 1 hora y 45 a razonamiento lógico, pasar a competencia lectora, dedicarle 1 hora y cuarto y me quedan 15 minutos. En esos 15 minutos yo puedo decidir
si quiero revisar qué fue lo que coloqué y lo que no coloqué, o si quiero volver a mirar las preguntas que me faltaron de razonamiento lógico, que muy seguramente me van a faltar preguntas en razonamiento lógico. Entonces ya ahí entrará al azar, ¿cierto? Porque ya vamos a decir, no, profe, yo la verdad es que tuve que colocar 10 al azar. Si vieran cuántas personas han pasado, incluso a carreras de alta demanda, con, pues, colocando 10 o 15 preguntas al azar. Y ustedes creyendo que no, que tienen que sacarlo todo perfecto, que lo tienen que chulear todo, no sé qué, no sé qué. Y no, no necesariamente es así, ¿cierto? No, eso no es del todo cierto. Entonces, se vuelve súper, súper importante tener unas buenas bases matemáticas, ser lectores competentes, o sea, ser lectores habituales y que esas bases matemáticas sirvan, no, sirvan como fundamento, pero que además ustedes hagan exámenes de admisión recientes y reales para que puedan entender cómo es que la universidad pregunta. La universidad tiene unas formas de preguntar muy interesantes, tiene unas maneras de enredar una pestaña con una suma y una resta. Usted cree que sabe sumar y restar y la universidad le dice, no, mi ciela, usted no sabe sumar ni restar. Vea, yo le muestro cómo ustedes que no sabe eso, ¿cierto? Y los ejercicios pueden llegar a ser muy, muy bonitos, pero también muy complejos. Digamos que la diferencia con razonamiento lógico del antes y el después, o sea, de los ejercicios viejitos a los ejercicios nuevos, es que los nuevos van a llegar a ser muy, muy complejos. Eh, Creo que ahí están como las anotaciones. Estar por encima del promedio nos premia, o sea, cuando sacamos más que el promedio, nuestra calificación va a subir más de lo que realmente fue, o sea, sacamos más de lo que realmente sacamos en el bruto. El estandarizado se infla, ¿cierto? Pues como que es mucho más grande de lo que realmente era. En cambio, estar por debajo del promedio castiga, o sea, nos puede incluso quitar puntos con respecto a lo que sí habíamos sacado. Pero claro, es porque estuvimos por debajo del promedio. Mm, Los promedios en competencia lectora suelen ser más altos que en razonamiento lógico, eso hay que saberlo. Esto hace que sea una barrera como más alta para superar y que los puntajes estandarizados en competencia lectora no suban tanto como respecto a sus puntajes brutos. Lo que estábamos analizando en las gráficas, el premio en competencia lectora no suele ser muy alto, pero lo necesitamos. Todo lo que nos den en competencia lectora lo vamos a necesitar. Mientras que en razonamiento lógico los promedios suelen ser muy bajos y por eso es que se inflan mucho nuestros puntajes, pero además llega un punto donde ya ni siquiera es tan rentable eso, ¿cierto? Ya, donde ya ni siquiera es tan importante. Miren, les muestro un correo de la Universidad de Antioquia para que sepan pues como que nada de lo dicho aquí es inventado. Lo que pasa es que Lo que pasa es que no se suele hablar de eso, o digamos que los preuniversitarios no suelen hacer este análisis tan importante para poderles dar una dirección mayor a los estudiantes. Em, Vamos a mirar. Está un poquito. Los puntajes que la universidad informa en el momento en que los aspirantes consultan sus resultados son puntajes estandarizados, los cuales se calculan a partir de la calificación bruta de cada aspirante en cada prueba y el promedio y desviación estándar de la población. Lo que quiere decir que el puntaje estandarizado de cada aspirante en cada prueba dependerá de qué tan cerca o lejos se encuentre el puntaje promedio obtenido por todos los aspirantes de la respectiva prueba. O sea, todo este cálculo se hace por jornada, ¿cierto? Y entran a competir por carrera, que es diferente. Se hace por jornada, todos los que presentaron la misma jornada, el mismo examen, les calculan el promedio de la desviación estándar, pero entran a competir por puestos en cada carrera y cada carrera ofrece una cantidad de puestos diferentes. Bueno, eso como para que se hagan una idea de lo que reporta la universidad. Todo esto para concluir, y ya vamos a las preguntas, que hay que prepararse para lo peor, o sea, hay que hacer lo posible para
asegurarse de que uno está cubriendo como todo, incluso los escenarios pesimistas, como que uno tiene que pensar en, listo, si me sale un texto súper maluco en competencia lectora, estoy preparado, si me salen varias preguntas matemáticas en razonamiento lógico, estoy preparado, preparada, si me salen muchas preguntas con mucho texto muy largas, ya sé qué decisión voy a tomar en eso, si veo que razonamiento lógico tiene más figuritas de las que a mí me gustan, empiezo por esa y no por la otra, si veo que competencia lectora me va a requerir mucha más atención al principio, empiezo por ahí. Cosas como esas van a ser parte de la toma de decisiones. Vamos a esperar lo mejor, pues porque al fin y al cabo vivimos de eso, ¿cierto? Como de que la suerte esté a nuestro favor, vamos a querer que la suerte esté a nuestro favor, y que la suerte en este caso es como que salgan más preguntas de las que nosotros manejamos, ¿cierto? Que los textos que salgan nos parezcan atractivos o que conectemos muy fácil con esos textos, pero también es entender que y aceptar lo que venga porque no todo dependía de nosotros, o sea, como no todo estaba en nuestras manos, en últimas nosotros procuramos dar lo mejor de nosotros en ese momento, en ese examen, y como no todo depende de nosotros, pues obviamente no necesariamente el puntaje o lo que saquemos o el verdecito o el rojito va a ser lo que queremos, pero aún así pues hay que aceptarlo, ¿cierto? Como es. Eh, y bueno, es muy importante prepararse con inteligencia, incluir la preparación de ambas áreas, no cometan el error gravísimo de la mayoría que dice, ay no, yo solo voy a preparar razonamiento lógico porque es más difícil y competencia lectora que boba, a mí me va muy bien en eso. No cometan ese error. Convierte tus hábitos de lectura o sea, de lo obligatorio, de algo que no queremos hacer, a cotidiano y por placer, ¿cierto? Como cosas que de verdad queremos hacer por nuestro futuro, pues o hábitos que queremos construir por nuestro futuro, por ese verdecito que queremos en la universidad, por eso que queremos o en donde nos proyectamos. Los, sí, los les voy a pasar pues como un listado de los autores que más salen en la Universidad de Antioquia, porque la universidad tiene unos favoritos, algunos, algunos de ellos un poco más sencillos y más amigables de leer que otros. Digamos que si uno lee a William Ospina suele ser amigable, pero si uno lee Jaime Alberto Vélez no suele ser tan amigable, pues como que está lleno de figuras literarias difíciles de digerir. Entonces va a depender muchísimo del autor y el tipo de texto. No, con ese los voy a pasar en un listado, porque son muchos, pues son varios, por lo menos 10 que digamos que son como que han sido recurrentes en la universidad. Ujú. Y chicos, la verdad es que si quieren volverse mucho más ágiles y mejorar muchísimo más el tiempo en razonamiento lógico, van a necesitar un cálculo mental súper afinado y eso lo pueden mejorar con la aplicación, una aplicación que me gusta mucho, que descubrí hace poquito, pero que está brutal, se llama Focus, la pueden descargar en celulares, pues en la Play Store o sirve para, pues, como para todos los sistemas operativos y es buenísima, o sea, tiene muchísimo de trabajo visual espacial y de cálculo mental. Entonces, se vuelve muy importante que ustedes se vuelvan ágiles y que lo poco que manejen bien, lo sepan hacer muy bien. Es decir, no tienen que ser buenos en todo, porque ya nos dimos cuenta que podemos dejar ir muchos ejercicios o hay muchos ejercicios que podemos soltar y aún así sacar puntadas brutales. Pero sí es cierto que tenemos que, en lo que estemos haciendo, hacerlo muy bien, ¿cierto? Hacerlo con mucho, pues con mucha eficacia. Bueno, eh, sí, el icono es un cerebro. Súper. Listo. Voy a cerrar la grabación por ahora, como para quedarme con algunas de sus preguntas, que son ya muy específicas.